yo no creo que el crecimiento de la economía global sea tan vigoroso como para permitir que en Estados Unidos o en Europa se empiece a subir la tasa de interés, lo cual nos va a ayudar. Después vendrá 2011 y de cierto modo, en el caso de la tasa de interés global, quizás no en el caso del análisis local, pero a nivel global, cuando veamos que ya los bancos centrales están empezando a contemplar tímidos aumentos de la tasa de interés, veámoslo como una buena noticia, porque eso sería ya la seguridad de que el crecimiento ha vuelto. Lamentablemente, yo creo que eso no está al orden del día, y bueno, eso nos ayuda, por lo menos a nivel local en el 2010, que no hay ninguna razón para que haya corrección en la tasa de interés, lo cual tiene que ayudar el consumo y la inversión, por lo menos durante este año 2010. Y eso puede pasar aquí también, por lo menos a mediano plazo, pero uno está pensando en que en el corto plazo la meta va a ser no subir las tasas de interés, porque eso atentaría contra lo que es la recuperación de la economía y el dinamismo que se está esperando de la economía nacional. Así es, y que es vital también la mejoría del crecimiento económico, mejora las finanzas públicas, porque el desempeño de la política fiscal tiene una importancia vital ahora, en este momento. O sea, hay una meta importante de un esfuerzo por el lado fiscal que debe cumplirse, que en eso va a coadyuvar la recuperación económica, porque aumenta los ingresos del gobierno. De manera que es parte también del elemento, el manejo de la política fiscal va a ser vital, el saber poder manejar esas metas cuantitativas establecidas, tanto por el lado de racionalizar el gasto, de mejorar la administración tributaria, también se habla de revisar y racionalizar determinadas exenciones. Todo ese elemento en conjunto va a permitir que esa política fiscal coordinada con la política monetaria pueda cumplir el objetivo de crecimiento con estabilidad, que es vital para el país. Hay algo que hay que destacar, y es lo que nos da tranquilidad también. Aun cuando estamos en tiempo de elecciones, no ha habido tampoco un gasto excesivo del gobierno para fines, o sea, no se ha visto como el año 2006, 2008. Que hubo un gran gasto. El año 2008 fue presidencial, pero en el 2006 fue congresual. Y también hubo, de cierta manera, casi un despilfarro. En este año el gobierno se ha controlado mucho, o sea, se ha olvidado de la politiquería o de la política para no dañar la economía. Yo siento que ese compromiso que dijo el presidente de la República el año pasado, que tiene un compromiso extremo para mantener la estabilidad macroeconómica, lo está cumpliendo. O sea, no está necesariamente llevándose de la política para dislocar un poco la inflación. No, y firmar esa carta es un gran compromiso. Correcto. O sea, que eso renueva lo que tú dices, en el sentido de que está comprometido con la estabilidad macroeconómica. Pero además las autoridades, estas autoridades históricamente han demostrado que tienen ese compromiso con la estabilidad de precios. Siempre ha sido una política del propio presidente de la República apoyar al Banco Central en el mantenimiento de la estabilidad de precios. Y yo siempre escucho al presidente cuando habla de este tema, hablando de la importancia de la estabilidad de precios. Y aquí yo creo que hay ahora también mayor razón para uno pensar de esa manera, porque en las propias cartas de intenciones se habla de una consolidación de la política fiscal, que es un tema clave en este entorno. Yo creo que con los financiamientos, tal y como hablaba Henry, que están previstos en términos fiscales, habrá un manejo prudente de esta política y hasta cierto punto holgado, aunque ahora debemos también tomar en consideración que va a haber un mayor esfuerzo, porque no se puede fallar una vez más. Ya se falló en la primera etapa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y los dos elementos de falla tienen su origen también en la política fiscal, en el cumplimiento de las metas y en el pago de la deuda. O sea, son dos elementos de la política fiscal lo que fallaron. Entonces ahora hay que tener mucho más cuidado, porque no se puede volver a fallar en la misma dirección, y esto significa que debe haber un compromiso mayor de parte de las autoridades. O sea, lo que tú quieres decir es que las dispensas no pueden ser iguales. Sí, no por favor, por favor. No se puede repetir. O sea, no puede haber el mismo motivo para dos dispensas. No, hay que aspirar que no existan dispensas. Exacto, pero si hay dispensas no pueden ser por la misma motivo. Por favor. No habría excusa para tener el periodo de dispensa. Vamos a una pausa y regresamos.
Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy, parte 2. Ayer empezamos a leer y analizar con ustedes esta nueva versión, o esta, va a decir, no es modificación, es una edición a lo que fue el compromiso inicial del mes de octubre, y hoy estamos siguiendo pues este análisis. Vamos a ver un poquito más en la parte fiscal, que había sido un poco la parte flaca, ¿no?, en el cumplimiento, porque tal como dice esta carta, habla de dispensa, dice así textualmente la carta: sobre la base de las medidas correctivas adoptadas para lograr nuestros objetivos, solicitamos una dispensa por el incumplimiento de 2 criterios de desempeño, uno sobre el balance fiscal y la administración social central, y del otro relativo a la no acumulación y liquidación de los atrasos con las empresas generadoras de electricidad privadas. Pues bien, vamos un poquito más en la parte fiscal, y ahí yo creo que hubo una parte que seguramente se tuvo que negociar entre las dos partes. Pues eso es interesante, cuando uno analiza un poquito la redacción, uno puede estar intuyendo un poquito las discusiones que hubo antes de llegar a esta... Y la dificultad de firmar. Y la dificultad de firmar probablemente en esta parte específicamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya yo creo que se ha ido administrando, y nuevamente yo creo más del lado del Banco Central probablemente, el tema de que cuánto yo te voy dando del crecimiento económico adicional. Yo creo que, a diferencia de lo que fue el presupuesto del año pasado, que fue confeccionado sobre la base de un crecimiento económico que no se iba a poder lograr inicialmente, especialmente con dificultades para financiar el presupuesto, este año tiramos una bola muy baja, y poco a poco uno va ajustando el picheo para poder llegar poco a poco, pero yo creo que muy prudentemente las autoridades que tienen la convicción, tal como nosotros tenemos la misma convicción, de que se va a poder superar con creces, asumiendo nuevamente que la economía global no tenga este contrapié, poder tener un crecimiento 4,5%, 5%, yo creo que es alcanzable, tengo que afinar lápices, pero de cualquier modo, eso plantea un tema interesante, porque quien dice crecimiento adicional, dice ventas adicionales, dice consumo adicional, entonces dice recaudaciones adicionales. Entonces, obviamente, aunque yo esté negociando muy bien, dando cada trimestre un poquito más del crecimiento del PIB, pues este crecimiento adicional que ya estamos revelando, porque ya consta en la carta, hay que ver, mira, y qué voy a poder hacer o no hacer con esos ingresos adicionales. Entonces es interesante como lo está planteando la carta, porque de un lado las autoridades del Fondo Monetario Internacional quieren garantizarse de que una parte sustancial de esos aumentos de recaudaciones van a garantizar de que la deuda se va a seguir pagando. ¿Qué es lo que se dice ahí? Que se sigue reconociendo la necesidad de mantener una adecuada postura fiscal, y mantenemos la intención de continuar utilizando estabilizadores económicos en la etapa de repunte. Ahora, si la economía crece mucho más rápido de lo esperado durante el año 2010, entonces ahí se va a tratar de ahorrar cualquier excedente de ingresos que pueda materializarse. Yo creo que ya es el primer punto importante. Va a haber este aumento de la economía, aumento de las recaudaciones, pero el fondo no nos está dando carta blanca para gastar ese dinero como uno quiera. Hay que consolidar la estabilidad fiscal. Ahora, a cambio de esto, el fondo ha flexibilizado algo en este sentido, que dice que una vez se logre un nivel adecuado de tributación en coherencia con la sostenibilidad fiscal, entonces hay que llegar a cierto cumplimiento, que yo no sé cuál es el número mágico, porque ahí la carta no lo dice, va a ver quizás en los anexos. En este caso, las autoridades podrán dedicar ingresos adicionales derivados de esas mejorías en la gestión tributaria para continuar expandiendo el gasto prioritario